Para esta parte vamos a comentar cómo plantear los balances de entropía en sistemas abiertos, basándonos en la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ya hemos comentado que la primera ley de la termodinámica introdujo el balance de energía. La ley de conservación de la masa introduce el balance de masa. Y bueno, la segunda ley de la termodinámica introduce el concepto de balance de entropía. Vamos a plantearlo para un sistema abierto, es decir, un sistema de flujo, de la siguiente manera. Bueno, a grandes rasgos, el balance general de entropía se plantea de la siguiente manera. Tenemos que la relación de cambio de la entropía que resulta por las corrientes que fluyen, este es un término, se le llama delta S de las corrientes que fluyen. Esto se multiplica por flujo másico porque, bueno, entendemos que este balance de entropía se va a plantear en términos de energía por unidad de Kelvin o por unidad de temperatura por unidad de tiempo. Esto se plantea en energía entre temperatura por tiempo. Cada uno de estos términos se va a plantear en entropía por unidad de tiempo, que tendría dimensiones precisamente de energía entre temperatura y tiempo. Bueno, si lo planteamos para un sistema abierto, vamos a plantearlo así. Este sería el volumen de control. En un sistema abierto existen corrientes que fluyen. Entonces yo tengo una entrada y una salida o múltiples entradas y múltiples salidas. Vamos a generalizarlo para entradas y salidas. A la entrada yo tendría cierto valor de entropía por unidad de tiempo. Dentro del volumen de control, como está fluyendo masa y está fluyendo energía, bueno, se tiene cierta cantidad de entropía de entrada por unidad de tiempo. También tenemos cierta cantidad de entropía de salida propiamente de las corrientes que salen por unidad de tiempo. Además ingresa masa de entrada por unidad de tiempo, hay masa que sale por unidad de tiempo. A su vez existe cantidad de energía que entra y que sale por unidad de tiempo. Nosotros vamos a definir el balance de entropía de esta manera. El cambio de entropía de las corrientes que fluyen, eso se le va a llamar delta S por el flujo másico de las corrientes que fluyen, más el cambio de entropía en el volumen de control por unidad de tiempo. Eso está representado por esta derivada, la diferencial de la masa del sistema por la cantidad de entropía entre diferencial tiempo. Esta diferencial con respecto al tiempo representa el cambio de entropía dentro del volumen de control. También es posible que cambie la entropía en los alrededores. Entonces el cambio de entropía de los alrededores se va a denotar por unidad de tiempo, diferencial de entropía en los alrededores por unidad de tiempo, y esto debe ser igual a la generación de entropía. Entonces este es el balance general de entropía en sistemas abiertos. En este caso, la entropía generada en un sistema de flujo debe ser mayor o igual a cero por la restricción que planteamos en la segunda ley de la termodinámica, es precisamente la desigualdad de Clausius. Entonces a la entropía generada le vamos a llamar S, subíndice G, por unidad de tiempo. Y todas estas
cantidades se pueden determinar en función de los cambios de entropía del sistema. Por ejemplo, si yo quiero determinar el cambio de entropía de las corrientes que fluyen, es decir, este término, delta S por el flujo másico de las corrientes que fluyen, esto sería la cantidad de entropía de salida por unidad de tiempo por el flujo másico de salida menos la entropía de entrada por unidad de tiempo por el flujo másico de entrada. Entonces, esto es un delta S que ya lo sabemos plantear. Directamente se puede generalizar como la diferencial calor entre temperatura integrado de T1 a T2. Entonces, este cambio de entropía yo lo podría consultar de tablas. Si yo tengo tablas termodinámicas, por ejemplo, puedo consultar la entropía de salida, las condiciones a las cuales se encuentra la salida, temperatura 2, por ejemplo, y otra presión. Y si entra una temperatura 1 y una presión 1, yo puedo determinar con tablas, en caso de que tenga acceso a tablas de esta sustancia, la entropía de entrada. Entonces, ese término se puede determinar. Si es un gas ideal, bueno, ya vimos cómo se puede calcular el cambio de entropía de un gas ideal. Si es un sólido, ya también vimos cómo se puede determinar el cambio de entropía de un sólido. Vamos a ver ahora cómo determinar los demás términos. Bueno, si analizamos término a término, ya comentamos que este término es el incremento de la entropía de las corrientes que fluyen. A grandes rasgos es la entropía de salida menos la entropía de entrada por unidad de tiempo. Ese es el delta S de las corrientes. Bueno, el siguiente término es el cambio de entropía con respecto al tiempo en el volumen de control. En este caso, bueno, dependiendo de si este sistema ha alcanzado o no el estado estacionario, puede existir cambio de entropía dentro de este volumen de control. Entonces, este se considera solamente cuando el estado es transitorio. Si es estado estacionario, este término vale 0, que generalmente es la mayoría de los casos. Ahora, el siguiente término, que es el cambio temporal de entropía en los alrededores, este término sí se puede determinar basándonos en la definición de entropía, que es, bueno, diferencial calor con respecto a la temperatura. Entonces, si el sistema libera calor, yo puedo calcular el cambio de entropía de los alrededores. De manera tal que un sistema diabático no transfiere calor hacia los alrededores, por lo tanto, este término valdría 0. Y bueno, la suma de estos tres es la cantidad de entropía generada en el volumen de control. Vamos a ver ahora cómo determinar la entropía de los alrededores. Bueno, para esto vamos a reutilizar esta imagen. Ahora basándonos en el concepto de entropía en los alrededores. El sistema propiamente es el volumen de control, es decir, del fluido o los fluidos que fluyen a través de este volumen de control son el sistema. Por lo tanto, todo lo que no es sistema son los alrededores. Todo lo que rodea al sistema son propiamente los alrededores. Si este sistema no es adiabático, bueno, es posible que se libere cierta cantidad de calor. Si este sistema transfiere calor, esa cantidad de calor va a ser liberada hacia los alrededores.
Bueno, vamos a determinar ahora cómo poder calcular este término. Si llamamos Q subíndice J a la rapidez de transferencia de calor con respecto a una parte específica de la superficie de control, digamos, bueno, esa cantidad de calor de los alrededores, para motivos de la ecuación yo le voy a llamar Q subíndice J. Esta es la cantidad de calor que pierde el volumen de control y que cede hacia los alrededores. Si el volumen de control se encuentra a cierta temperatura, yo puedo determinar la cantidad de entropía por unidad de tiempo que cede el sistema hacia los alrededores. Recordemos que la diferencial entropía es la diferencial de calor en estado reversible con respecto a la temperatura absoluta. Si yo divido esto por unidad de tiempo, entropía por unidad de tiempo, diferencial calor por unidad de tiempo, bueno, por notación voy a representarlo así, por unidad de tiempo, sería igual a la diferencial calor en estado reversible por unidad de tiempo entre temperatura. No se altera la ecuación si utilizo flujos. Entonces, la cantidad de calor cedido por el volumen de control, que se llama QJ, se puede utilizar para calcular la cantidad de entropía que cede el sistema hacia los alrededores, considerando que el volumen de control se encuentra a una temperatura sigma J. Aquí se menciona el símbolo sigma J, denota una temperatura en los alrededores. Bueno, supongamos que esta cantidad de calor se pierde en el sistema y que los alrededores se encuentran a una temperatura. El libro le llama temperatura sigma J, que bueno, debería de ser menor a la temperatura del sistema. Esto para que se fomente esta transferencia de calor. Entonces, temperatura sigma J es la temperatura asociada al volumen de control, pero en los alrededores. En tal caso, se menciona la relación de cambio de entropía, va a ser la transferencia de calor QJ entre temperatura sigma J. El signo menos se dice que, bueno, está indicado porque esta cantidad de calor se cede hacia los alrededores. Entonces, si lo pierde el sistema, lo consideramos negativo. Entonces, el cambio de entropía por unidad de tiempo sería menos la cantidad de calor que cede el sistema QJ entre la temperatura de los alrededores. Esto por unidad de tiempo. Entonces, este término por unidad de tiempo es la razón de entropía que ganan los alrededores debido a que el volumen de control cede calor. Si tenemos varias superficies de control dentro del sistema, bueno, el cambio de entropía de los alrededores sería la sumatoria de todas las cantidades de calor cedidas al sistema con respecto a la temperatura de los alrededores. Esta sería la sumatoria. Si yo tengo varias zonas a diferentes temperaturas, bueno, el cociente de calor cedido entre temperatura de esa zona es la cantidad de entropía que cede el sistema hacia los alrededores. Si sumamos todas las magnitudes de varias superficies de control, eso nos da la cantidad de entropía cedida hacia los alrededores. Entonces, eso representa este término, el flujo de entropía por unidad de tiempo que el sistema pierde o que el sistema cede hacia los alrededores. Y depende de la cantidad de calor transferido y de la temperatura absoluta de los alrededores solamente. Ok. Bueno, entonces vamos a tener dos casos del balance de energía en sistemas abiertos.
Un caso en estado transitorio y otro caso en estado estacionario. Digamos, esta ecuación de acá arriba es el caso general. Puede haber acumulación, se puede considerar transitorio. Precisamente, este término representa el cambio de entropía del volumen de control con respecto al tiempo. En el estado estacionario, bueno, es un estado en el cual el sistema ha alcanzado el equilibrio, por lo que las variables ya no cambian con el tiempo. Entonces, la entropía del sistema ya no cambia con el tiempo, entonces el diferencial entropía en estado estacionario es igual a cero. Por eso en estado estacionario nosotros eliminamos este término de aquí. Y esta ecuación de abajo representa el balance general de entropía en sistemas abiertos en estado estacionario. Eliminamos este término que es la acumulación de entropía en el sistema. Entonces, básicamente podemos trabajar con este término de aquí en estado estacionario. Vamos a utilizar esta ecuación para la mayoría de los sistemas. Cambio de entropía de las corrientes menos la cantidad de calor de los alrededores, entre la temperatura de los alrededores. Este es el cambio de entropía de los alrededores. Sería igual a la generación de entropía. Ahí se considera negativo, como recordábamos, porque es con respecto a los alrededores. Entonces el sistema pierde esta cantidad de calor, por eso es negativo. A grandes rasgos, entonces vamos a considerar cambio de entropía de las corrientes que fluyen más el cambio de entropía de los alrededores es igual a la generación de entropía por unidad de tiempo. Todo esto es por unidad de tiempo. Ese es el planteamiento del balance general de entropía en sistemas abiertos. Y bueno, se conjunta con los demás balances, se conjunta con el balance en masa, se conjunta con el balance de energía. Y como la entropía es función de varias variables, como pueden observar todas las funciones de estado, por ejemplo, entropía, es una función de temperatura, de presión del sistema. Pasa lo mismo con los demás balances. La entalpía también es una función de la temperatura del sistema y de la presión del sistema. Pasa lo mismo con la energía interna, que es función de temperatura y presión de cada corriente. Entonces, por medio de 3 ecuaciones que nosotros tenemos, que son modelos matemáticos, nosotros podemos predecir estas condiciones del sistema. Vamos a tener balances en masa por la ley de la conservación de la masa, de energía por la primera ley de la termodinámica y de entropía por la segunda ley de la termodinámica. En conjunto, estos modelos matemáticos nos dan herramientas a través de ecuaciones que nos sirven para predecir los estados de un sistema. Predecir a qué estado llega un sistema. Entonces, las leyes de la termodinámica en conjunto con la ley de conservación de la masa nos van a permitir predecir cantidades energéticas, predecir variables del sistema, temperatura de entrada, temperatura de salida, presión de salida. Y dependiendo del tipo de sistema, bueno, ya vimos muchos sistemas abiertos, turbinas, ya vimos compresores, vimos intercambiadores de calor, etcétera, etcétera. En conjunto con todos estos modelos vamos a poder predecir cantidades de potencia requerida, también cantidades de calor generado, que, bueno, finalmente se utilizan en el modelado de procesos industriales. Esa es la finalidad de todos estos modelos matemáticos. Bueno,
Entonces, con esto cubrimos el tema de balance de entropía en sistemas abiertos y a continuación vamos a plantear algunos problemas.